es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. De tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos... Queridos hermanos, hemos estado tratando los temas de este programa acerca de la Navidad y todo lo que tiene que ver con el contexto navideño. Hemos hablado acerca de la verdad, la realidad, si Jesús realmente nació en un pesebre ahí cualquiera, en un monte perdido, donde el pobre San José y la Virgen no encontraron posada, y hemos desmentido, ¿verdad?, un poco esa creencia que no es realmente así. Hemos desmentido esa creencia que se ha venido repitiendo a lo largo de los años y sin un fundamento bíblico, que daba a parecer pues que San José y María Santísima eran unos imprudentes, unos descuidados que no previeron el nacimiento de su hijo y no se prepararon adecuadamente, ¿no? Hemos explicado que San José y la Virgen, trasladados a Belén por motivos del censo, pues prepararon un lugar conveniente, en un lugar apartado, para que pudiera nacer Jesús. Ciertamente era en un establo, y explicamos las razones de por qué. Y no era un establo cualquiera, y mucho menos lleno de animales. Explicamos que el signo del buey y del burro es un signo posterior que ha venido apareciendo en la tradición para dar cumplimiento a lo que está escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 3, como Israel no reconoció al Señor, pero el buey y la burra sí lo reconocieron. Entonces ese símbolo estaba representado en el pesebre. Hablamos acerca de la estrella de Belén. Dijimos también que esta estrella no se refería en ningún momento a un fenómeno astronómico, como esta estrella, si fuese un fenómeno astronómico, sería algo totalmente anómalo e imposible realmente, porque vemos una estrella que guía a los magos de un punto a otro del cielo y después se detiene en un lugar y después toma otra dirección. Pues sería una estrella toda rara, ¿verdad? Al menos que en ese tiempo hubieran sido inventados los drones y estuvieran ahí siendo manipulados por alguien, pues serían otra historia lo que contaríamos, pero no estaba avanzada la tecnología en esa época como para decir que era un dron, ¿verdad?, o algo por el estilo. Era más bien un fenómeno teológico, es decir, es un recurso del evangelista para explicar que la estrella que guía a las personas hacia Cristo es la fe. La estrella de la fe nos guía hacia Jesús para adorarle y reconocerle como nuestro maestro. Después abordábamos el tema sobre los Reyes Magos. Habíamos explicado de que realmente no eran magos en el sentido actual de la palabra, es decir, no andaban haciendo shows, actos de magia, brujería, nada de eso, sino que eran sacerdotes de Oriente, sacerdotes persas, ¿verdad? Y decíamos que eran reyes porque por lo general los sacerdotes persas, los sacerdotes de Oriente, venían de la casta real. Entonces por eso se le llamaba reyes magos. Eran sacerdotes y de una religión pagana, lógicamente. Y explicábamos que tampoco el evangelio nos dice que son 3, sino que ese número fue apareciendo con los siglos para identificar a cada uno de los magos con un aspecto específico. Primero con los 3 regalos que se dieron, oro, incienso y mirra. Explicábamos el sentido de los regalos. El oro representa la divinidad, ¿verdad?, porque solo se le ofrece incienso a la divinidad, a Dios. La mirra se utilizaba en los ritos funerarios como un aromatizante para contrarrestar el mal olor de la putrefacción de los cuerpos. Ya indicaba que Jesús como Mesías iba a dar su vida por nosotros. Y el oro, que era algo propio que se le entregaba a los reyes. Entonces estaban ahí los 3 atributos. Y en vista de ese número 3, pues se fijó también el número de los reyes, que también representaba los 3 continentes conocidos hasta la época, que eran Asia, Europa y África, y también representaban las 3 edades del hombre, ¿verdad? La juventud, la adultez y la vejez.
Entonces todo ese era el simbolismo. Explicábamos acerca de esos magos, entonces cómo fue el pasaje para que lo comprendiéramos, qué es lo que realmente la Escritura decía y qué no. Vamos a ir a una pausa pues para entrar en el tema de hoy, que va a tratar acerca de el árbol de Navidad. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos de Isiquí que nos están escuchando. Gracias por reportar su sintonía aquí en Controles. Que Dios les bendiga. Muy alegre estuvo la Purísima el día de ayer en la casa de nuestra hermana Marta. Que Dios me la bendiga. Gracias por la invitación. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar ahora acerca del árbol de Navidad. El árbol de Navidad. ¿Cuáles son los orígenes de este signo propio de nuestro tiempo de Navidad y por qué nosotros como católicos lo tenemos? Esto es algo de lo que me gustaría hablar. ¿Por qué razón? Primero que todo, porque el signo se ha convertido en algo bastante comercial. Hoy vemos los arbolitos de Navidad puestos por todos lados, en las plazas de los pueblos, vemos en los centros comerciales adornos navideños, vemos en todos los lugares, hasta en los restaurantes, arreglos navideños. En las casas de muchos hermanos protestantes vemos arreglos navideños. ¿Y por qué? Hay que entender el verdadero significado de este símbolo. Primero que todo, es un símbolo católico. Es algo que yo quiero explicar y dejar bien en claro. El arbolito de Navidad es un símbolo católico. Si usted no es católico, ¿para qué arregla entonces su casa con un árbol de Navidad? Primero que todo, es la Iglesia Católica la que en su liturgia tiene especificado qué tiempo del año celebra qué cosa. Tiene fijados qué meses del año celebra qué acontecimientos de la fe. Y ella ha fijado para esta época del año el tiempo del Adviento y de la Navidad, la preparación para la Navidad. Entonces la Navidad es un tiempo litúrgico. Dentro del calendario civil estamos en diciembre, no estamos en Navidad. O vaya por favor si me equivoco y revisa su calendario a ver si su calendario civil dice Navidad y no diciembre. Estamos en diciembre en el calendario civil. Si usted no es católico, usted está en un mes más del año, en un mes llamado diciembre. Y si es esto así, usted no es católico, ¿por qué razón usted arregla su casa con adornos navideños? Esto es algo que yo he interrogado a muchos hermanos no católicos cuando visito sus hogares o paso por sus hogares. Si no son católicos, ¿por qué celebran las fiestas de la Iglesia Católica? Y si celebran las fiestas católicas y no están en la iglesia, ¿por qué mejor no entran ya en el seno de la iglesia, a la comunión con la iglesia que Cristo fundó? Imagínense no ser católico y tener puesto los arreglos de Navidad en su casa, es algo contradictorio. Y perdonen que me meta ahorita en política, pero es como que yo dijera que soy liberal y tuviera puesto una bandera sandinista en mi casa. O que soy sandinista y tuviera puesto una bandera conservadora. O metámonos al campo de los deportes. Como que yo dijera que soy yo madrilista y tengo puesto una bandera del Barça. Es decir, es contrario. Es contrario. Entonces, esto es lo que acontece hoy en día. Y precisamente es culpa de desconocer el significado del arbolito de Navidad. Así que si usted no es católico y tiene un arbolito de Navidad en su casa, pues le estoy diciendo que usted está haciendo prácticas católicas. Y si me está escuchando y ya se arrepintió de haber puesto el arbolito, pues vaya, quítelo, no hay ningún problema. O déjelo y empiece a entrar en comunión con la fe de la iglesia. Porque esta es la verdad. Es un símbolo de fe que la Iglesia Católica ha llenado de sentido religioso y que para nosotros se vuelve una catequesis. Y voy a explicar ahorita cuál es la historia, el origen y el sentido de este recurso catequético que la Iglesia ha implementado a lo largo de muchos siglos para hablar de nuestra fe y sobre todo de la fe en el niño que ha nacido en Belén.
Entonces, si usted no es católico y tiene arbolitos de Navidad por ahí en su casa, pues bienvenido a la fe católica, bienvenido a las prácticas católicas. Usted que ataca tanto a la iglesia, sepa que usted es el primero que está dando el ejemplo de hacer uso de los recursos que la fe católica ha promovido para catequizar a los creyentes y para catequizar a los no creyentes. El árbol de Navidad, repito, es un símbolo de fe católico y es un arreglo propio de un tiempo litúrgico, el tiempo de Navidad. Si usted no es católico, si usted es sectario, si usted pertenece a una secta fundada por un hombre, ya sea esta pentecostal, adventista, testigo de Jehová, sepa que usted no celebra tiempos litúrgicos. En su iglesia no hay orden en las cuestiones de fe. Usted no tiene estipulado el tiempo de Navidad, el tiempo de Adviento, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo ordinario. No, usted carece de toda esta riqueza litúrgica. Usted va moviéndose al ton y son que le toque el pastor. Si el pastor hoy quiere predicar de Moisés, pues es el tiempo de Moisés. Si quiere predicar sobre Caifás, pues predica y es el tiempo de Caifás. Arreglan sus iglesias con colores hasta estrambóticos a veces, el color que sea. Hoy ponen cortinas moradas, mañana verde, después azul, después rosada, y toda la semana van cambiando porque no hay un orden. Dentro de la iglesia sí hay un orden. Los tiempos litúrgicos están marcados por signos propios. Por ejemplo, ahorita estamos en tiempo de Adviento y todo el tiempo de Adviento está caracterizado por el color lila, por el color moradito. Y dentro de este tiempo, uno de los signos principales es la corona del Adviento. La corona del Adviento que en la iglesia está representada por un círculo hecho con ramas del bosque, especialmente del pino, que en su centro llevan 4 velas representando cada uno de los domingos del tiempo ordinario. Del tiempo de Adviento, del tiempo de Adviento. Y estas 4 velas se van encendiendo paulatinamente hasta el punto de que las 4 quedan encendidas y nos van marcando la pauta de cómo vamos acercándonos al tiempo de la Navidad, donde brilló la luz de Cristo, la luz que no conoce el ocaso. Ya de hecho hablamos el programa anterior de por qué la iglesia celebra Navidad el 25 de diciembre. Entonces la iglesia tiene un orden en su liturgia. Cada tiempo tiene su color, cada tiempo tiene su nombre y sus signos. Y dentro de este tiempo estamos celebrando un acontecimiento inmenso, el acontecimiento del Verbo encarnado. Y es por eso, querido hermano, que usted tiene que entender que muchas veces en sus iglesias no católicas a ustedes les engañan y a ustedes los hacen estar viviendo cosas que son propias de la iglesia católica. Cuando miraba yo al pastor Omar Duarte hablando en Canal 10 acerca de la celebración, por ejemplo, de la Cuaresma, y que ellos estaban celebrando las 7 palabras. Yo digo, ¿y desde cuándo Omar Duarte, que ahora es presidente de esta conferencia de pastores aquí en Nicaragua, cuándo Omar Duarte se ha vuelto católico, digo yo? Está haciendo prácticas católicas, prácticas de la tradición católica en su iglesia. Las 7 palabras es un rito católico. Es un rito católico. Yo digo, ¿y por qué está viviendo Cuaresma y Semana Santa en la época que la iglesia lo hace? Si él no es católico, ¿por qué celebra Semana Santa? Y es porque hay en todos estos hermanos no católicos una nostalgia de catolicismo. Quieren ser católicos, pero a su manera, a su modo, a su gusto y antojo. Y entonces quedan con esas añoranzas de las prácticas católicas y las van poniendo en práctica a su manera y a su gusto. Y al final con eso están diciendo que quieren ser católicos, pero son católicos rebeldes e irredentos. Que es necesario que vuelvan al redil del Señor. Y discúlpenme si sueno un poco grosero, hermanos, pero es que la verdad hay que decirla como es. A mí no me gusta andar engañando a la gente y diciéndole cosas que no son. Prefiero caer mal por decir la verdad que caerle bien a todo mundo por andarlo engañando y mintiéndole y diciéndole solo lo que quiere escuchar. Bueno, vamos a ir a otra pausa y regresamos ya para entrar de fondo con, o mejor dicho, de lleno, con este tema del arbolito de Navidad. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados,
Poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Muchas gracias, hermano, por continuar con nosotros en sintonía. Agradecemos a la hermana que se nos reportó mientras estábamos en anuncios comerciales con inquietud acerca de la Virgen María, que cuando vamos a tocar temas al respecto. Precisamente después de que acabemos toda esta sesión de temas acerca de la Navidad, vamos a comenzar a abordar temas marianos, hablar acerca de la Virgen. ¿Por qué nosotros como católicos creemos tanto en nuestra Madre del Cielo? ¿Por qué le damos esos títulos? Madre del Cielo, Reina de la Iglesia, Madre de la Iglesia, Inmaculada Concepción. Vamos a abordar un tema sobre los 4 principales dogmas marianos: la maternidad divina, la asunción, la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua. Vamos a hablar acerca de todo eso, para que usted no se preocupe y esté pendiente y así también aprenda a defender su fe en la Virgen María. Sin más preámbulos, tocamos el tema de hoy: el árbol de Navidad, sus orígenes y el sentido cristiano. El árbol de la vida, el amor y la paz. Muchas de las leyendas y antiguas tradiciones que hacen referencia al árbol de Navidad se remontan a tiempos muy antiguos. Pero la documentación histórica acerca del árbol tal y como lo conocemos y decoramos hoy en día solo apareció en los últimos siglos. Esta información la estamos tomando de un enlace de web que a usted les puede servir muchísimo, porque es una página que les recomiendo con información muy excelente. Es una página cristiana, católica como debe ser, y que investiga muchísimo estos temas que a usted le puede ser de gran utilidad. Se llama la web primeroscristianos.com, primeroscristianos.com, todo seguido. No hay duda, sin embargo, que estas leyendas y tradiciones muestran la convergencia de muchas costumbres, algunas de ellas nacidas fuera de la cultura cristiana y otras de origen estrictamente cristiano. Vamos a condensar aquí algunas que podrían ser precursoras del árbol de Navidad. ¿Cuál es el origen histórico de este signo cristiano? Desde tiempos muy antiguos, los pueblos primitivos introducían en sus casas, en sus chozas, en sus tiendas, las plantas de hojas perennes y flores, viendo en ellas un significado mágico o un significado religioso, dependiendo de las distintas culturas, de las distintas épocas y de las distintas religiones. Esto nunca lo olvidemos, el factor cultural siempre está de trasfondo. Por ejemplo, los griegos y los romanos decoraban sus casas con la hiedra. Los celtas y los escandinavos preferían el muérdago, el famoso muérdago, que también es tradicional en estas épocas. Y muchas otras plantas de hoja perenne, como el acebo, el rusco, el laurel y las ramas de pino o de abeto, pues pensaban que tenían poderes mágicos o medicinales para las enfermedades. En la cultura de los celtas, el árbol era considerado un elemento sagrado. Se sabe de árboles adornados y adorados por los druidas de Centro Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de diversos elementos y fuerzas de la naturaleza. En esta cultura de los celtas, la creencia popular giraba en torno a los aspectos de la naturaleza. Entonces, los druidas, los sacerdotes de esa religión pagana, pues sacralizaban, es decir, volvían objetos sagrados, objetos de culto, las cosas de la naturaleza. Habían piedras mágicas, habían ríos especiales, lagunas sagradas, habían árboles sagrados y creían mucho en la medicina natural, a la cual atribuían no solo poderes curativos, sino también poderes mágicos. Se celebraba en esta cultura, estamos hablando de la cultura celta, se celebraba el cumpleaños de Frey, dios del sol y de la fertilidad, en otros lados bajo el nombre de Freya, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne cerca de la fecha de la Navidad cristiana. Un árbol perenne cerca de la fecha de la Navidad cristiana. El árbol tenía el nombre de Divino Yggdrasil, ese era el nombre del árbol. Divino Yggdrasil, árbol del universo.
en cuya copa se hallaban el cielo, que es Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, mientras que en las raíces profundas se encontraba el Helheim, reino de los muertos. Cuando se evangelizó el centro y el norte de Europa, los primeros cristianos de esos pueblos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano. Ahí tenemos el origen de este arbolito. Es decir, un árbol que era utilizado en la cultura celta para celebrar el nacimiento de un falso dios. Coincidentemente, el dios del sol. El dios del sol y de la fertilidad, es decir, de la vida. El dios del sol y de la vida. Por ello, vieron los cristianos un signo perfecto para cristianizarlo, es decir, despaganizarlo y volverlo cristiano, y explicar a través de él el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, y celebrar la natividad del Mesías, que es el verdadero Dios, luz del mundo que ilumina como el sol invencible las tinieblas del hombre, y el Dios que da la verdadera vida. Ahí tenemos el origen del arbolito de Navidad. Vamos a ver la historia de San Bonifacio del siglo VIII. San Bonifacio del siglo VIII, es decir, nos situamos en el siglo VIII, los años 700, ¿verdad? 700. Una interesante tradición, en parte historia, en parte leyenda popular, de Alemania, afirma que el árbol de Navidad se remonta al siglo VIII, siglo VIII. San Bonifacio, quien nació en el 675 y murió en el 754, era un obispo inglés que marchó a Germania en el siglo VIII, concretamente al territorio de Hesse, para predicar la fe cristiana. Después de un duro periodo de predicación del Evangelio, aparentemente con cierto éxito, Bonifacio fue a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. Es decir, primero este obispo inglés llegó a las tierras de Alemania, evangeliza, convierte a los paganos, los vuelve cristianos y se va luego a presentar informe al Papa Roma de cómo había sido el proceso de evangelización. A su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723, se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno, sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín, encendido por una ira santa. Así como Moisés ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y se atrevió a cortar el sagrado roble de Odín. Hasta aquí lo que está documentado históricamente. Hasta aquí lo que está documentado históricamente, lo que pertenece al hecho real, al hecho histórico. Que este obispo, movido por un celo apostólico, viendo la idolatría de este pueblo que estaba volviendo a sus costumbres paganas, agarró aquella hacha y cortó el árbol. Ya es aquí donde se llena también de leyenda esta parte histórica. El resto pertenece a la leyenda que cuenta cómo en el primer golpe del hacha, una fuerte ráfaga de viento derribó al instante el árbol. El pueblo, sorprendido, reconoció con temor la mano de Dios en este evento y preguntó humildemente a Bonifacio cómo debían celebrar la Navidad cristiana para abandonar su costumbre pagana. El obispo, continúa la leyenda, se fijó en un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido intacto junto a los restos y ramas rotas del roble caído. Lo vio como un símbolo perenne del amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas que simbolizaban las tentaciones, el pecado, y velas que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar al mundo. Como estaba familiarizado con la costumbre popular de meter en las casas una planta de hoja perenne en el invierno, pidió a todos que llevaran a casa un abeto. Este árbol representa la paz y por permanecer verde simboliza también la inmortalidad. Con su cima apunta hacia arriba y se indica además el cielo, la morada de Dios, hacia donde todos debemos apuntar. Entonces, este es el significado del arbolito cristiano, del arbolito de Navidad, de este símbolo católico que nació como tradición en los tiempos de este santo, San Bonifacio, en el siglo VIII.
Es un símbolo cristiano, es un símbolo católico. Hemos dicho, el color verde representa la perennidad, el amor de Dios que no se marchita. Su forma triangular nos recuerda a la Santísima Trinidad, el triángulo equilátero, la Santísima Trinidad, como se suele representar en el arte cristiano católico. Su punta hacia el cielo, dirigida hacia arriba, nos recuerda hacia dónde debemos ir todos los cristianos, hacia dónde estamos llamados, hacia la trascendencia, hacia lo elevado, hacia lo que está más allá de lo terreno, hacia el cielo, la morada de Dios. Los adornos de este árbol representaban precisamente la caída en desgracia que el hombre había vivido, el pecado. Somos pecadores. Y como Cristo con su nacimiento, Cristo, luz del mundo, como está escrito en el Evangelio de Juan en el prólogo, en el capítulo 1, Cristo con su luz ilumina las tinieblas del pecado, derrota la oscuridad de nuestra muerte y nos da la vida verdadera. Así, San Bonifacio comienza la tradición del arbolito de Navidad. Vamos a una pausa, quédese en línea, quédese en contacto, quédese escuchando, no cambie la frecuencia para darle más detalles respecto a esta hermosa tradición. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar en sintonía. Estamos hablando acerca del significado y el origen histórico del árbol de Navidad, este signo católico que adorna la casa de todos los católicos en este tiempo. Toda persona que en su casa tenga arbolito de Navidad es católica, ¿verdad? Así que qué alegre ver tantas casas, tantos negocios, tantos lugares que reflejan la fe del pueblo creyente en el Señor, la fe católica, con el símbolo del arbolito de Navidad. Explicábamos el origen desde San Bonifacio en el siglo VIII, cómo se cambia una costumbre pagana por una costumbre cristiana. Pero también hay otro origen que se le atribuye al árbol de Navidad, y este es un origen que se encuentra en las obras teatrales de la Edad Media. También ofrecen importantes pistas sobre el origen del árbol de Navidad, como las conocemos, estas obras que representaban los misterios y los pasajes de la Biblia. En concreto, en las obras teatrales se utilizaba un árbol que representaba el árbol del bien y el mal en el paraíso terrenal. Su propósito era enseñar la religión a los feligreses, que en su mayoría eran analfabetos, no tenían Biblia en mano, y aunque la tuvieran no lo hubieran podido leer. Para difundir y mantener viva la fe y dar a conocer las Sagradas Escrituras, la predicación era esencial, pero no suficiente, y por eso se utilizaban distintos símbolos, distintos signos, uno de ellos el árbol. Se pensó que las obras teatrales completaran esa predicación, y pronto estas obras se hicieron populares en toda Europa. En la Nochebuena, el 24 de diciembre, se presentaba con grandioso éxito popular el episodio del pecado original de Adán y Eva. El árbol del paraíso terrenal era el centro del escenario. El árbol debería haber sido un manzano, pero no habría sido adecuado en el tiempo del invierno. Se ponía entonces un abeto en el escenario, con algunas manzanas en sus ramas y obleas preparadas con galletas, trituradas en moldes especiales, así como dulces y regalos. Incluso cuando se abandonaron estas obras teatrales religiosas, el árbol del paraíso siguió estando asociado a la Navidad. Porque este árbol, recuerden su forma, era un pino, tenía las manzanas que representaban el fruto prohibido, tenía luego los regalos, que era como lo atractivo, lo que atraía, lo que hacía que aquel árbol fuera llamativo, y a la vez mostraba pues este símbolo, este árbol pues del conocimiento del bien y el mal. Y como estas representaciones se hacían en vísperas de Navidad, es decir, el 24 de diciembre, porque la Navidad es el 25, entonces este arbolito también se fue asociando con el nacimiento de Cristo. Entonces tenemos un origen paralelo. Posiblemente estas obras teatrales en aquel arbolito se inspiraran en el arbolito de San Bonifacio. Los orígenes más recientes del árbol de Navidad.
La opinión más generalizada entre los expertos es que el árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, decorado e iluminado con luces, deriva de este árbol del paraíso. Uno de los primeros testimonios de esto son los registros de la ciudad de Schleftaf, en los que fue establecida una especial protección para los bosques en los días previos a la Navidad. Eso allá en el año 1521. Los guardabosques eran los responsables de castigar a cualquiera que cortara un árbol para decorar su casa, porque la gente arrasaba con los arbolitos en ese tiempo. Otro documento nos informa que en Estrasburgo, la capital de Alsacia, los abetos se vendían en el mercado para ser llevados a sus casas y decorados. Entonces ya vemos que ya por allá el siglo XV, el siglo XVI, ya se había vuelto popular la práctica de poner arbolitos de Navidad en las casas de los creyentes. Los aspectos simbólicos de este árbol, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. El sentido cristiano, ¿cuál es? El árbol de Navidad recuerda, como hemos visto, al árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde vino el pecado original. Y por lo tanto, recuerda también a Jesucristo, que ha venido a ser el Mesías prometido para la reconciliación. Pero también representa al árbol de la vida eterna, al árbol de la vida verdadera. En palabras de Juan Pablo II, el Santo Padre, allá en una audiencia del 19 de diciembre del 2004, podemos decir: en invierno el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere. El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es siempre verde si se hace don, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo, en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca. Esto es importante que no lo olvidemos. También los adornos. Los adornos que hoy se le ponen al arbolito de Navidad tienen un significado propio y es bonito que lo conozcamos. Los adornos de color azul representan la reconciliación, el deseo de reconciliación. Los de color plateado representan acción de gracia, representan el deseo de agradecer a Dios. El color dorado expresa la alabanza que los hombres tributamos. El color rojo representa las peticiones que elevamos a Dios. Estos colores, junto con el verde del árbol mismo, son los más tradicionales para los adornos navideños. Entonces, para que usted sepa qué significan los colores. ¿Qué significan los colores? El árbol de Navidad y los regalos propios de esta fecha son un modo de recordar que del árbol de la cruz proceden todos los bienes. Por eso tiene un sentido cristiano la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad para los niños. Porque este árbol representa a Cristo, que en el árbol de la cruz venció al árbol del bien y el mal que hizo caer a nuestros primeros padres. Y por tanto, de la cruz nos vienen tantos regalos a nosotros los hombres. Y esto está representado en el arbolito de Navidad. También otros signos que acompañan al árbol son la estrella, que se coloca generalmente en la punta del árbol, para representar la fe que debe guiar la vida del cristiano hacia el Señor. Recuerden, la estrella de la fe del que ha nacido en Belén. Las bolas que les ponemos al arbolito, que son de distintos colores, representan las manzanas que San Bonifacio colocó para indicar el pecado del hombre en el que había caído y del que Cristo lo liberó, pero también representan los dones que Dios da al hombre. Los lazos que colocamos en el arbolito representan la unión de las familias y las personas queridas alrededor de los dones que se dan y se reciben ese día. Y las luces, que en el principio eran velas, representan la luz de Cristo. Como nos dice Benedicto XVI, al encender las luces del nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas, que nuestro ánimo se abra a la verdadera luz espiritual traída a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Frente a una cultura consumista que tiende a ignorar los símbolos cristianos de las fiestas navideñas, preparémonos para celebrar con alegría el nacimiento del Salvador, transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de las tradiciones que forman parte del patrimonio de nuestra fe y de nuestra cultura. Benedicto XVI, eso lo dijo el 21 de diciembre del 2005. Bueno, queridos hermanos, con esto hemos querido explicarles a ustedes un poquito el significado de este símbolo católico, de este símbolo navideño propio de una época litúrgica que la Iglesia Católica celebra, el arbolito de Navidad.
el arbolito que representa que el amor de Cristo ha vencido al pecado, que la luz vencen a las tinieblas y que el amor de Dios es eterno y nunca se acaba, que la Santísima Trinidad, Dios es adorado por nosotros y que debemos buscar al cielo como el bien último al que debemos apuntar. Queridos hermanos, pues les agradecemos su fiel sintonía, agradecemos a todos los que estuvieron pendientes a través de Radio Dulce Nombre de María en Condega, y también recuerden que este programa tiene su reprise los sábados a las 7 de la mañana y también los domingos a las 8 por Televisión Radio 94.9. Recuerde darle like a nuestra página en Facebook, Creo Señor Yo Creo, y también suscribirse a nuestro canal en YouTube, Creo Señor Yo Creo, donde podrá obtener el link de estos videos para compartirlo con sus seres queridos. Que Dios les bendiga, será hasta una próxima edición. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.